Buenas, soy el resumen de Idolo Dynamite del 16 de noviembre del 2022, en donde el programa directamente arrancó con una acción intensa y frenética en un momento y que con el tiempo un poco mermó en ese aspecto, aunque la lucha se mantuvo atrayente y con un buen ida y vuelta, que fue equilibrándose a favor de los del Blackpool Combat Club, que terminaron separando a Guevara y Jericho, encargándose Danielson del primero en el ringside, mientras que en el cuadrilátero Castañoli se encargaría de Jericho al meterlo en un francotirador en el cual se rendiría, y así los del Blackpool Combat Club terminaron triunfando antes de la Fatal 4 de este sábado. Tras esto vimos un video de Darby Allin y Sting recorriendo una carretera para después ver a los hindús respondiéndoles, hasta que de repente llegó el gran enemigo de Sting en el siglo XXI, Jeff Jarrett, quien dijo que este sábado se enfrentarán por última vez. El siguiente encuentro sería el de Shayna Strickland vs Anthony Bowens, donde antes de iniciar los aclamados presentaron un nuevo video musical con el Big Show como uno de los protagonistas, y después Billy Gunn atacó a Shane durante su entrada, por lo que tuvieron que sacarlo del lugar, y tras esto Bowens atacó a Shane para iniciar así una lucha que creía Bowens que tendría a su favor, aunque al final Strickland terminó controlándolo y castigándolo por un tiempo hasta que logró derrotarlo, siendo lo más importante de este combate el que Shane logró conseguir parte de su propósito, que era lastimar a uno de los campeones, lo que efectivamente consiguió el dejar tocado a Bowens en uno de sus brazos. Después se entrevistaron a Samoa Joe, que aquí dejó más en evidencia sus colores de heel, aunque fue a medias, porque en sí tiene sentido su justificación de por qué traicionó a Wardlow, ya que se hartó de su ego y de que diga que va a vencer a todos, como si él no hubiera estado presente en cada una de sus promos, en la que no entendió que también hablaba de Samoa Joe, quien al ver que Wardlow lo estaba menospreciando decidió demostrarle quién carajos era, y después de esto Will Hobbs apareció de decirle que ni lo sueño porque él llegó primero por Wardlow, pero de repente sonaría su música y mientras los gigantes lo esperaban por la entrada, Wardlow apareció por entre el público para atacar a Joe con una lanza básicamente, y ante lo que Hobbs se le fue encima, pero rápido llegaron luchadores a separar para que después de eso la seguridad viniera a frenar a Wardlow, que mientras Joe y Hobbs estaban en el ringside rodeados por todos los que vinieron, Wardlow aprovechó que el Dark Order se desligó de la seguridad y le dejó el camino libre para lanzarse sobre el montón que se había armado, para así terminar confirmándose tras este brawl desaprovechado y algo apagado una triple amenaza por el campeonato de TNT entre Wardlow, Joe y Hobbs para este sábado. Tras esto, lo que se estaba vendiendo como las últimas palabras de Britt y Saraya, y se debe entender que podía ser un careo, llegaría en realidad como dos promos separadas. Primero le tocaría a Britt, que sin nadie que le replique, de una de sus mejores promos en el año, resaltando el hecho de que ella es el alma y corazón de IW, apartándose a la vez medianamente de una posición de heel, que veremos cómo esto afectará al desenvolvimiento de la lucha en Full Gear. El siguiente encuentro fue la lucha de relleno de tríos, en la que el Triángulo de la Muerte se enfrentó a Top Flight y Air Force en un encuentro interesante con una dinámica correcta y atrayente por el estilo, aunque siendo un nuevo regreso de Darius Martin, pues arriesgaron con algunas movidas un poco al vicio, pero en fin, la batalla estuvo bien como defensa de despedida para el Triángulo de la Muerte, que retuvieron los títulos y luego condenaron su reinado al adelantarse a todos los rumores y retar a los innombrables a luchar en Full Gear, por lo que de inmediato tras terminar Pac su promo, la gráfica de Full Gear apareció en la pantalla con el Triángulo de la Muerte en la gráfica sin rivales, aunque de un segundo al otro no vimos el cómo alguien hizo el click o el cómo vencieron a Thanos, pero simplemente los Vengadores salvaron el universo y The Elite apareció en la gráfica al fin para hacerse de esta forma oficial la lucha para este sábado. Posteriormente no se entiende el cómo IW ha tenido un año tan disparejo con los torneos cuando han tenido todo para brindar la mejor calidad del mundo, pero en vez de eso, el cómo han manejado varios de estos torneos este año han sido la razón por la que estos quedaron olvidados rápidamente, y ahora le tocará el torneo de Full Gear para definir al siguiente retador del campeonato mundial de IW, donde por una llave llegamos a la primera semifinal, en la que Bandido y Ethan Page se enfrentaron para dar un trabajo interesante que siento que pudo tener un poco más de atracción, faltándole algo así, aunque igualmente se combinaron con un buen ritmo y mostrándose ambos dominantes y equilibrados, hasta que Page con su juego de heel tomó la ventaja que lo llevó a clasificarse a la final de un torneo que terminará este sábado, y que de la otra llave solo tenemos a Brian Cage en semifinales, porque Ricky Starks y Lance Archer por la primera ronda se estarán enfrentando recién este viernes en Rampage, siendo esto un gran sinsentido, ya que han tenido varias semanas previas para que estén jugando hasta la última hora para crear un efecto de golpe para llamar la atención,
que honestamente Full Gear no necesita con la cartelera que ya tiene, y tampoco creo que termine aportando mucha atracción realmente para el Rampage de este viernes esta historia. Luego promocionaron la Steel Cage entre Jack Perry y Luchasaurus para seguir con una entrevista a Saraya, quien dijo que vino a IW porque aquí estaba la mejor y se refirió a Baker, a quien quiere derrotar de una vez por todas en Full Gear, y tras esto se promocionó el regreso de Takeshita junto a la leyenda japonesa Yuna Akiyama, quienes se estarán enfrentando este viernes ante Eddie Kingston y Ortiz. Luego vino la última lucha de la noche y aquí hay 3 aspectos a destacar. Primero, ya durante el día habían anunciado que Ali no podría competir esta noche, por lo que la reemplazaría a Najee. Segundo, pareciera que Najee ha reprobado literalmente las clases de teatro de Chris Jericho, porque en vez de actuar simplemente exagera cada aspecto de una manera que da cringe. Y tercero y último, Ana está para bastante más de la mediocridad que mostró esta noche, que al combinarse con esta Toni Storm simplemente tuvimos una lucha para el olvido. Eso sí, casi antes de llegar a la recta final, Ana comenzó a luchar de verdad y en ese momento fue cuando la lucha mejoró notablemente, pero al final terminó enfocándose solo en meter su coquina y el avance fue apenas para que luego Toni volviera a responder y terminara metiéndola en una llave en la que apenas fue encajada Ana. Esta se rindió con mucha facilidad y luego de eso llegó Jimmy Hayter para encararse con Toni Storm y tener así un cruce de palabras y luego un empujón de parte de la retadora número 2 hacia la retadora número 1 del campeonato femenino de IW. Y después en el evento central, Jon Moxley llegó para describir quién era y para tras eso hablar de NJF, a quien definió como un niño jugando a ser un luchador que solo sabe hacer berrinches para que le den lo que quiere, diciendo que así se ganó su oportunidad actual ante Moxley, y donde de repente los olvidados llegaron a atacar a Jon, que pudo con Lee Moriarty pero no con la manada junta, y rápidamente aparecería NJF a salvar a Moxley, tras lo que quedaría de pie y William Regal se interpondría en el medio como cubriendo a Mox, ante lo que NJF tomó el micrófono y dijo que no vino para salvarlo, sino que vino para que el sábado nadie pueda discutir el cuando lo derrote limpiamente sin distracciones o ayuda alguna, hablándole hacia Moxley, aunque terminaría dirigiéndose a Regal, utilizando palabras que le dijo en las últimas semanas para demostrarle que al final se equivocó con él, y tras lo que diría que necesita como dé lugar ese título de Jon para ser coronado como el mejor luchador del mundo. Y cuando estaba repitiendo la frase de que lo mejor que ha hecho el diablo es convencer al mundo de que él no existe, Moxley lo interrumpió, algo sorprendido por la reacción de NJF, por lo que le concedió la duda, y ahora está esperando a ver de lo que puede ser capaz NJF de hacer este sábado. En resumen, fue un Dynamite centrado en Full Gear por completo, siendo algo muy bueno, porque creo que si mal no recuerdo ha sido el capítulo final de temporada que más se centró en el evento de turno, desde el inicio y hasta el final, ya sea de forma directa o indirecta, con excepción de un solo punto, en lo que fue así un capítulo que el nivel de lucha subió un poco más en promedio, exceptuando con la lucha femenina que fue un desperdicio total, que no mató para nada el trabajo y construcción que han hecho para Full Gear con esta división, aunque sí algo comparte la división femenina con el resto de las divisiones e historias, es el ver cómo IW ha sido algo conformista y reiterativa para formar la cartelera final del evento, llegando a este último episodio con segmentos y luchas que en sí no se sentían como cierre de historias, sino más que transiciones para llegar al evento al fin, el cual en varios casos pareció quedar un poco lejos, pero bueno, creo que este punto resaltó el factor de haber comenzado hace rato con las historias que perdieron fuerza en el camino y en parte un poco recuperaron ese impacto, pero porque volvieron a caer en ese enfoque mismo de las historias, como pasó con el NJF y Moxley al final, siendo en conclusión así está un Dynamite interesante con una cabeza enfocada en el evento, solo con una lucha de relleno innecesaria. Luego hay un torneo que IW le ha quitado peso y como lo ha tratado pareciera que el ganador no va a ser más que una mera transición de relleno para el campeón en Winter is Coming. Con respecto a Wardlow, Joey y Hobbs fueron directo a lo que debían y si bien en el papel eso es una bomba para explotar el sábado, esta noche terminaron metiendo un brawl que siento que no funcionó bien. Con respecto al regreso de The Elite es difícil decir bien o mal cuando ya han hecho varios regresos con ellos y este funciona para vender al evento al fin y al cabo, pero como ya se había filtrado quedó esa sensación de que no aprovecharon el regreso como debían. Y por el otro lado, Shane vs Bowens estuvo bien para su propia historia, la lucha de tiro fue complaciente y el Open Main siento que fue lo mejor de la velada junto a Britt Baker y su promo, y el segmento del Main Event que abre las puertas a algo impensado con William Regal en Full Gear, para donde nos vamos este sábado habiendo pasado por un buen Dynamite,
Mejorable sí, pero entendible por el cómo se alargó esta temporada convulsionada para IW. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este IW Dynamite del 16 de noviembre del 2022.